Prefacio. Dedico esta obra a tres mujeres que influyeron profundamente en mi perspectiva, mi tía abuela Margaret Fuller y dos figuras de mi propio siglo que simbolizan ideales de emancipación intelectual y justicia social. Su legado me inspira a enfrentar, con honestidad y valentía, las estructuras de poder que dominan nuestro mundo. Este libro nace de una convicción: la unidad política de nuestros países y las corporaciones gigantes que operan con impunidad, los verdaderos gigantes, forman parte de un sistema que detrae recursos esenciales de la mayoría para concentrarlos en manos de unos pocos. Este sistema no es casual, sino resultado del desarrollo de un modelo económico y financiero diseñado para extraer valor de la sociedad. Uso la sigla grunge para referirme al gran robo universal de capital. Un mecanismo global que, detrás de su apariencia lógica y técnica, sustrae riqueza a la gente común. No se trata de conspiraciones oscuras, sino de estructuras legalizadas y en buena medida invisibles que perpetúan la desigualdad. Pero este libro no es solo una denuncia. Es también una lección de esperanza fundadas en tecnología y diseño. Lo que proponemos aquí es una transición, una revolución de diseño científico, que puede sustituir el paradigma heredado de recursos escasos, competencia y dominación, por otro basado en abundancia, cooperación y creatividad humana. Provengo de una tradición que ha desarrollado avances extraordinarios, satélites que reemplazan millones de toneladas de cable, domos geodésicos que optimizan espacio y materiales, estructuras tensegríticas que demuestran armonía entre tensión y compresión. Estas tecnologías reflejan principios naturales de eficiencia y resiliencia. Ahora podemos aplicar esa misma lógica para reestructurar nuestras sociedades y economías. En este prefacio comento: ¿a quién va dedicado este análisis crítico? ¿Cuál es el enemigo real? Un sistema económico ideológico más que político. ¿Por qué grunge es una metáfora adecuada? Describe el robo sistemático de riqueza y oportunidad. La llamada a una revolución productiva, la aplicación de la ciencia del diseño como alternativa real, humanista y planetaria. Tengo plena conciencia de que esto no es un texto académico ni un tratado económico tradicional. Pienso en ello como una narración contundente, un manifiesto que combina claridad con urgencia. El propósito no es confundir, sino abrir los ojos, y sobre todo, encender el impulso para la acción colectiva. Capítulo 1. Este capítulo introduce una tensión simbólica: las fuerzas de dominación, los gigantes corporativos del grunge y las posibilidades humanas de superarlas. El título juega con una rima que evoca el cuento de Jack y las habichuelas mágicas, una analogía al desafío que enfrentan los pequeños, las personas, comunidades, democracias, frente a los gigantes invisibles. Empezando con la historia personal. Fuller relata cómo, desde su infancia, fue entrenado para confiar más en su capacidad de aprender y adaptarse que en la doctrina heredada. Su principio guía: usar la vida como un experimento de autodescubrimiento, buscando soluciones para toda la humanidad. Él se propone: 1. Redefinirse como un experimento viviente, sin recursos, para encontrar soluciones globales a través de observación directa y pensamiento propio. 2. Canalizar toda su energía intelectual hacia el bienestar de todos, pues cuanto mayor el número a quienes ayuda, más efectivo se vuelve. El nacimiento del pensador crítico. Fuller enfatiza que, a diferencia de otros animales, los humanos no solo producimos herramientas físicas, también fabricamos herramientas conceptuales, como ideas, teorías y modelos. Esto nos permite idear soluciones que trascienden las limitaciones sostenibles en la naturaleza. La evolución del pensamiento como disciplina. El autor establece una disciplina personal: reconocer errores, descartarlos y conservan solo la verdad útil, un proceso impulsado por la curiosidad y la búsqueda honesta, no por el orgullo. Esta integración de verdad y humildad es la base para transformar ideas en proyectos realistas y efectivos para el beneficio humano. Rol humano en el universo. Estamos aquí para diagnosticar problemas, recolectarlos, procesarlos críticamente, descartar lo erróneo, formular patrones y principios universales.
Aplicarlos para resolver problemas en formas que respeten la vida en todos los niveles. Fourier lo llama funcionar como parte de un computador cósmico, un rol de solucionador de problemas del universo local, capaz de mantener la regeneración del planeta. Tecnología y pensamiento disciplinado. El capítulo también resalta ejemplos de tecnologías de imacción y cúpulas geodésicas como manifestaciones tangibles del pensamiento disciplinado. Estas son metáforas y realidades de cómo aplicar eficiencia matemática a problemas reales. Conclusión del capítulo. El mensaje clave es que cada individuo tiene el poder de convertirse en agente de cambio, si se disciplina mentalmente, utiliza herramientas de observación y pensamiento matemático, y actúa con honestidad. La resistencia a los gigantes no es solo posible, sino necesaria. Elementos clave a destacar. Disciplina personal, autoexperimentación y pensamiento propio. Herramientas mentales, evolución de la mente humana comparada con otras especies. Proceso de verdad, de error a descubrimiento, disipando el orgullo. Función cósmica, el papel humano como solucionadores universales. Tecnología como reflejo de pensamiento claro y efectivo. Capítulo 2. Autodisciplina y las herramientas del pensador. Este capítulo profundiza en la autodisciplina como base del pensamiento creativo operativo y la resistencia a los gigantes del grunge. He añadido ejemplos modernos para ilustrar mejor las ideas, manteniendo la esencia original. Disciplina intelectual radical. Fourier insiste en que el primer paso hacia la acción eficaz es desarrollar una disciplina mental honesta. Esto implica detectar errores personales y colectivos, sin justificarlos. Corregirlos sin ego, basándose en datos observables. Retener lo útil y construir sobre ello. Ejemplo moderno, al diseñar una app para la distribución de alimentos transnacionales, el equipo revisa constantemente sus algoritmos, descarta lo que genera disparidad y conserva solo lo que mejora el acceso equitativo. Pensador como investigador. El autor define al pensador disciplinado como un investigador empírico, alguien que, 1. Observa fenómenos reales. 2. Formula hipótesis. 3. Testea y reitera. Ejemplo, en un proyecto comunitario, se mide cómo varía el nivel de contaminación antes y después de una intervención verde, como plantar árboles, comprobando resultados y ajustando acciones según los datos. Tecnología como extensión del pensamiento. Fourier reivindica la tecnología no como fin, sino como extensión de la inteligencia humana. Los inventos de imacción, que optimizan materiales y procesos, funcionan como analogía. El Dam-Action Car, por ejemplo, usaba menos recursos y energía. La cúpula geodésica resolvía problemas de resistencia estructural con forma y eficiencia. Hoy podríamos comparar esto con sistemas de código abierto que permiten a comunidades enteras compartir mejoras tecnológicas y replicarlas localmente. Visión global desde la práctica local. Fourier destaca la importancia de pensar globalmente y actuar localmente. Cada acción bien diseñada puede escalar sus beneficios. El modelo mental, si mejoras una comunidad, su éxito puede multiplicarse. Ejemplo actual, un sistema de riego inteligente en una granja pequeña, si funciona, puede replicarse en otras comunidades, reduciendo el desperdicio de agua a gran escala. Elementos cobrados. Idea central: autodisciplina sin ego, pensador igual a investigador, tecnología igual a herramienta humana, escalabilidad de soluciones locales. Ejemplo actual: revisión constante y abierta de errores, pruebas de impacto ambiental en proyectos reales, software libre replicable globalmente, riego inteligente replicado en otras granjas. Conclusión. Este capítulo refuerza que la autodisciplina mental, acompañada de métodos empíricos y tecnologías bien diseñadas, nos permite crear soluciones reales, capaces de contrarrestar la extracción del grunge. La clave está en fusionar humildad, acción, experimentación y replicación. Capítulo 3, pretendiendo la prehistoria de la humanidad. En este capítulo, Fourier presenta una teoría audaz sobre los orígenes humanos, replanteando nuestra historia evolutiva con una visión radical. En lugar de derivar de formas de vida más primitivas,
Argumenta que los humanos pudieron haber sido el punto de partida, del cual emergieron otras especies. Esta interpretación crítica y polémica busca disruptir la narrativa científica dominante y reorientar nuestro sentido de propósito. 1. Orígenes en una región estratégica. Fourier ubica nuestros orígenes en los atolones del Pacífico Sur, donde la temperatura marina se equipara con la del cuerpo humano, un ambiente propicio para la vida consciente inicial. Desde esa zona, los primeros humanos habrían desarrollado la navegación en canoas y expandido su presencia por los océanos. Este acto exploratorio habría llevado no solo a la colonización, sino a la reconfiguración del ecosistema biológico local. 2. Una evolución invertida. Aquí Fourier postula algo provocador, la idea de que otras especies pudieron haber evolucionado a partir de humanos, en lugar de al revés. Plantea que lo que vemos como evolución podría ser, en parte, una dispersión de la inteligencia humana, generando formas de vida más simples. Aunque esta hipótesis no es común en biología, la usa como recurso metafórico para mostrarnos lo poco que sabemos sobre el ser humano como especie matriz. 3. Innovación marítima y metáforas de diseño. El autor destaca la construcción de embarcaciones en el sudeste asiático como un hito evolutivo. Estas tecnologías se convierten en símbolos de autoelevación consciente, la humanidad empujándose a sí misma hacia nuevos contextos planetarios. La navegación, para Fourier, no solo expande nuestros mapas sino nuestra capacidad intelectual, es una metáfora de pensamiento exploratorio. 4. El uso del Dymaxion Mapa. Fourier menciona su famosísimo Dymaxion Mapa, proyección cartográfica que reduce distorsiones, para recalcar que nuestra percepción geográfica condiciona nuestra mentalidad. Al ver el mundo como un único continente interconectado, nos damos cuenta de nuestra interdependencia, ninguna nación está aislada, y la cooperación global se hace evidente. 5. Concentración demográfica estratégica. Señala que más de la mitad de la población mundial vive cerca de los glaciares del Himalaya, un entorno con nombre en su mapa, y resalta cómo factores climáticos y geográficos han moldeado históricamente el desarrollo humano. Cada avance tecnológico debe entenderse según el contexto físico, no basta la invención aislada, sino su adecuación ambiental. 6. Propósito de esta genealogía. El propósito no es debatir paleontología con rigor, sino desestabilizar narrativas cómodas, empujando al lector a repensar, que somos más que productos de la evolución inconsciente, que somos agentes activos, que podemos reconfigurar sistemas, como ecosistemas o economías, si lo entendemos desde el diseño holístico. Esta reinterpretación histórica señala que la capacidad humana de autodiseño existe desde el inicio y convocan a emplearla con intencionalidad hoy. Recapitulación. Orígenes oceánicos. Ser humano como especie principal. Evolución invertida. Nosotros como origen, no como resultado. Navegación como idea. Innovación física e intelectual. Cartografía expansiva. El Dymaxion Map como modelo mental. Habitación geográfica. Ambiente y cultura, mutuos condicionantes. Activismo prehistórico. El diseño como práctica humana esencial. Este capítulo nos obliga a asumir que la humanidad es un proyecto consciente. No meros sobrevivientes, sino diseñadores del mundo, con posibilidad de alterar estructuras profundas, sociales, políticas, tecnológicas, actuando como un solucionador de problemas planetarios. Fourier no pretende probar científicamente su hipótesis. Más bien, la usa como palanca mental para ampliar nuestra imaginación y afirmarnos en la capacidad de transformación consciente. Capítulo 4. La integridad geométrica del universo. Fourier profundiza en la idea de que el universo está regido por principios geométricos subyacentes, con estructuras naturales que revelan patrones de eficiencia, simetría y regeneración. Este capítulo es fundamental. Establece la base conceptual de las sinergéticas, su modelo de pensamiento geométrico que conecta naturaleza, tecnología y diseño social. 1. Sinergética, la geometría del pensamiento y la materia.
Fourier define sinergética como el estudio empírico de sistemas en transformación, centrado en comportamientos globales que no se explican por las partes por separado, emergen de la interacción total de elementos. Tetraedros como unidades esenciales. En su modelo, el tetraedro, la estructura más simple y estable, se convierte en la unidad volumétrica primaria. Conceptos como la matriz vectorial isotrópica sustituyen las coordenadas X, Y, Z tradicionales para describir relaciones espaciales en un tejido enlazado, dinámico y regenerativo. Ejemplo real. Hoy en arquitectura y robótica, tensegridad de estructuras, inspiradas en estos principios, permiten edificaciones y robots más eficientes, adaptables y resistentes. 2. Energía y geometría cósmica. Fourier expone que el equilibrio vectorial y la transformación bailarín de jazz muestran cómo la interacción de tensiones y compresiones genera cambios de forma y estructura. La conexión entre volumen, energía y estructura no es estática, es un proceso dinámico de conversión y regeneración, replicable tanto en la física como en los sistemas sociales. Ejemplo, los domos geodésicos aplican esta lógica, usan menos material y distribuyen fuerzas de manera eficiente, como se demostró en la Montreal Biosfera, Expo 67. 3. Diseño científico, de la ciencia a la sociedad. Para Fourier, estos principios geométricos no son meramente teóricos. Funcionan como fundamento de una revolución en el diseño científico, del tipo armas a sala de estar, entendiendo la naturaleza misma como tecnología. Efímera, hacer más con menos, como los satélites que reemplazan miles de toneladas de cable submarino. El geoscopio, propuesta de Fourier para un globo interactivo que muestre dinámicas planetarias y fomente una conciencia global integrada. Ejemplo actual, los sistemas de monitoreo por satélite y macrodatos muestran tendencias climáticas y de salud globales. Cultivan el mismo espíritu de visión integral de Fourier. 4. Filosofía del diseño universal. La capa más profunda de este capítulo es filosófica y ontológica. El universo no es un espacio predefinido, sino una red dinámica sin centro fijo, donde todas las partículas forman una totalidad interactiva. El tiempo y el espacio son manifestaciones del mismo fenómeno, pensar en un universo estático es una falla conceptual. Así, Fourier postula que, para diseñar efectivamente, debemos operar desde dentro del proceso universal, alineados con estructuras naturales invisibles pero realizables materialmente. El capítulo 4 desarrolla un puente entre la física del universo y el diseño intencional de futuro. Sinergética no es una ciencia aislada, sino un lenguaje viviente que permite, 1. Descifrar estructuras naturales. 2. Reproducir esas estructuras en tecnología y organización social. 3. Promover sistemas regenerativos, eficientes y escalables. Fourier nos reta, en lugar de diseñar mundos fragmentados, podemos basarnos en patrones naturales para crear sociedades equitativas, resilientes y profundamente integradas con la biosfera. Aquí reside una de sus visiones más radicales, aplicar la geometría universal para rediseñar la vida en el planeta. Capítulo 5. El Capitán Fantasma. En este capítulo, Fourier introduce una figura central en su cosmología, el Capitán Fantasma, la dimensión invisible e intuitiva del ser humano que guía nuestras acciones más allá de lo mecánico. 1. El cuerpo biónico vs el Capitán espiritual. Fourier describe al ser humano como un bípedo autoequilibrado, con base adaptativa, una especie de máquina biológica diseñada para mantenerse erguida, explorar y actuar. Pero este cuerpo, por sí solo, es un artilugio imbécil, sin la guía firme de un capitán fantasma. Este capitán es lo que impulsa la conciencia, la intuición y la capacidad de ver sentido y propósito. Sin él, nuestras extremidades, pensamiento y cuerpo serían como instrumentos sin una orquesta que los dirija. 2. La conciencia como fragmento de inteligencia universal. Fourier señala que este capitán no es un invento individual, sino una invocación de la inteligencia cósmica dentro de cada persona.
Su idea remite a la noción trascendentalita del alma superior descrita por Emerson: el alma en el hombre no es un órgano, no es el intelecto o la voluntad, sino el maestro del intelecto y la voluntad. Así, el Capitán Fantasma se convierte en la chispa que nos eleva por encima de meros autómatas biológicos. 3. Pilotar la nave terrestre. En su Navidad de metáforas, Fourier compara el cuerpo humano con una nave y el Capitán Fantasma con quien la pilota. Esto amplía a una visión más amplia: nosotros somos la tripulación de la nave espacial Tierra, y la conciencia cósmica interna es la que nos puede llevar a coordinar y gestionar recursos como si se desplegara un mando global. 4. Implicaciones existenciales. Sin el capitán, los sistemas biológicos son automáticos. Pero con el capitán, producimos innovación, reflexión ética, sentido de responsabilidad y capacidad para el diseño. Esta figura es tanto interna como externa: interna cuando es conciencia individual, externa cuando es conciencia planetaria, el piloto colectivo que vemos en iniciativas como el Geoscope o el World Game. 5. Tecnología guiada por conciencia. Fourier ve sus inventos, tensegridad, cúpulas, como extensiones del cuerpo bajo la dirección del capitán interior. No meras maquinarias, sino herramientas que expresan la cooperación entre cuerpo, mente y conciencia. En la Segunda Guerra Mundial, los domos geodésicos, unidades de despliegue Dimaxion, sirvieron como soluciones prácticas. A pesar de su éxito funcional, lo que Fourier valoraba era que estuvieran guiados por una conciencia de servicio al bienestar colectivo. El mensaje central es que el Capitán Fantasma es la clave de lo humano, la fuerza que permite trascender lo meramente biológico y mecánico. Esta conciencia es la base para una verdadera planificación planetaria ética, en la que piloteamos la nave Terra con inteligencia, responsabilidad y visión sistémica. Capítulo 6. La mayoría múltiples veces egoísta. Fourier identifica un fenómeno clave en nuestras sociedades: la existencia de una mayoría que actúa guiada por múltiples formas de egoísmo, una fuerza poderosa que sostiene el grunge. Este capítulo examina cómo el egoísmo, en diferentes niveles, se convierte en conducta dominante, moldeada por estructuras económicas y culturales. 1. Egoísmo individual, familiar, nacional. Fourier distingue 3 niveles de egoísmo. Individual: búsqueda del beneficio personal sin considerar impactos sociales o ambientales. Familiar/grupal: voluntad de proteger y priorizar los intereses del círculo cercano. Nacional/tribal: defendemos la identidad y los beneficios del grupo ante otros. Estas formas de egoísmo se solapan, reforzándose mutuamente, creando un sistema de extractivismo sistémico. 2. El egoísmo con máscara reglamentaria. Fourier afirma que la mayoría egoísta no lleva una capa visible de codicia, más bien opera dentro de un marco respetable. Acatan leyes que promueven la competencia y la acumulación. Son vistos como ciudadanos honestos, trabajadores diligentes. Sin embargo, estas normas legitiman la maximización del beneficio personal o grupal. 3. Dinámica colectiva del egoísmo. Cuando millones actúan con egoísmo reglamentado, emergen efectos invisibles. Desigualdad sistémica, redistribución que favorece a unos pocos. Erosión comunitaria: cuando priorizamos lo cercano, descuidamos el bien común. Blindaje emocional: la mayoría mantiene su comodidad, aunque haya objeto personal de sufrimiento general. Este proceso actúa como un motor silencioso del grunge. 4. Contraste con la minoría consciente frente a la mayoría egoísta. Fourier exalta a quienes deciden con conciencia planetaria. Aplican el pensamiento disciplinado ya descrito, rechazan el egoísmo automático y piensan en términos globales. Usan herramientas como el geoscopio para ver las consecuencias colectivas de sus decisiones. Así emergen líderes capaces de diseñar sistemas regenerativos. Ejemplo moderno: capitalismo social vs egoísmo regulado. Imagina una empresa que compite agresivamente para maximizar beneficios. Sus empleados, dentro de este sistema, actúan con ambición personal o grupal, familiar/colectiva.
Comparte esa lógica con otra que adopta prácticas de sostenibilidad. La primera sigue la regla del egoísmo reglamentado. La segunda, quien piensa en el bien común y el medio ambiente, representa a la minoría consciente que Fourier defiende. 5. Resistencia estructural. Fourier sugiere que la mayoría egoísta no se limita al individuo, está codificada en la estructura social. Sistemas fiscales que favorecen la riqueza concentrada. Educación que promueve una visión competitiva en lugar de colaborativa. Cultura mediática que celebra el éxito individual en detrimento de la acción colectiva. 6. El reto educativo y de diseño político. La forma de desactivar el poder de la mayoría egoísta es reeducarla. Fomentar conciencia global, como el uso del geoscopio o simulaciones tipo juego mundial. Diseñar incentivos regenerativos, en lugar de premias el acaparamiento, premiar la cooperación. Reforzar la minoría consciente, ampliar su influencia hasta que sus valores se conviertan en mayoría transformadora. El capítulo 6 nos enfrenta a un espejo incómodo, la mayoría de la humanidad está atrapada en una dinámica egoísta institucionalizada. Convertir esta mayoría en una mayoría consciente y planetaria exige reformular las reglas del juego. Solo así podremos redirigir la economía, la tecnología y la cultura hacia una ecología global regenerativa, tal como Fourier propugnaba.